bienvenidos de nuevo a esta campaña de Amo mis huesos. Yo feliz de hacer parte de esta iniciativa de IOF y de retos femeninos para hablar de algo que creo que nos debe interesar a todos, porque los huesos son este soporte maravilloso que nos lleva a cumplir todos los sueños que tenemos. Y hoy tenemos una súper invitada en el episodio que es la doctora Berenice Araiza. Ella es fisioterapeuta y doctora en ciencias en el campo de la epidemiología clínica, una mujer que ha trabajado en estos temas por mucho tiempo y que además tiene la experiencia de trabajar con los pacientes. Así que, doctora Berenice, bienvenida a este espacio de Amo mis huesos. Y hoy nos vas a contar por qué sí hay que amar los huesos. Así que entrémosle dándote de nuevo la bienvenida al tema. Y quisiera empezar por preguntarte, normalmente cuando hablamos de salud ósea pensamos, claro, rapidito en nuestros huesos, pero pocas veces hablamos de la relación maravillosa que existe entre músculos y huesos. ¿Por qué sí es importante que hablemos de esta combinación? Y de nuevo, bienvenida. Antes que nada, muchas gracias por invitarme a este espacio. Agradezco mucho el poder estar aquí el día de hoy. Y sí, básicamente esto es muy importante porque los huesos y los músculos son básicamente uno, ¿no? Siempre podemos hablar como de un binomio, ya que el hueso siempre va a ir muy relacionado a la actividad del músculo. Y pensando en la salud ósea, esto es muy importante porque el hecho de que un músculo se mueva es lo que va a permitir que ese hueso se fortalezca, crezca, dependiendo la etapa de la vida en la que estemos. Entonces, esto es muy importante, sobre todo porque va muy relacionado a la parte de la actividad física, ¿no? Si no hay actividad física y el músculo no se mueve, ese hueso también va a cambiar un poco la forma en la que se está pues desarrollando su metabolismo y por lo tanto, pues qué tan fuerte o qué tan débil esté. Y vamos a profundizar sobre eso que nos estás diciendo de la importancia de movernos. Pero entonces es correcto decir, doctora, que los músculos protegen a los huesos. Sí, básicamente esa es una de las funciones de los músculos. Básicamente nuestros huesos y músculos los conocemos como parte del sistema locomotor. Entonces, sí, uno de sus principales objetivos y funciones es hacer que nos movamos, pero también los músculos tienen una función de protección hacia las articulaciones y también hacia los huesos. El hecho de que nosotros tengamos más masa muscular va a permitir, una, pues que nuestros movimientos sean más fuertes y sean más efectivos, pero también, a final de cuentas, van a ser una especie de colchón o de amortiguamiento, tanto para los huesos, en caso, por ejemplo, de que tengamos algún impacto, pero también al movernos hacen una especie de soporte y de, pues sí, literalmente un colchoncito a las articulaciones para que esos impactos, ¿no? Del movernos no les lleguen tan directo. Ahora, escuchándote, me pregunto si al perder masa muscular, no perdemos masa muscular porque nos dejamos de mover, o perdemos masa muscular por la edad, o perdemos masa muscular, no sé, después de una fractura que nos obliga a estar inmovilizados por un tiempo. ¿Esa pérdida de masa muscular tiene un impacto en los huesos? Sí, de hecho es algo como muy importante y es algo de lo que justo va haciendo que, por ejemplo, cuando nosotros vamos avanzando en edad y sobre todo ya en etapas como muy avanzadas en las que tendemos a movernos menos y hay algunas otras características, justo pues el hecho de que nosotros tengamos menos volumen de masa muscular, o sea, que nuestros músculos sean más delgaditos, pues nos va a predisponer a varias cosas. Una, pues el hecho de que tengamos menos masa, también eso está muy relacionado a qué tanta fuerza pueden ejercer esos músculos al moverse. Entonces, menos masa normalmente nos va a implicar que tengamos menos fuerza, lo cual va a hacer que también pues nuestros movimientos sean un poco más débiles. A lo mejor si nos vamos a tropezar con algo, pues estos músculos tampoco pueden responder tan rápido y pues en consecuencia, si llegamos, por ejemplo, a caernos, el hecho de que tengamos menos colchoncito, pues también puede generar que ese impacto sea un poco más intenso sobre el hueso y este se fracture, ¿no? También, pues el hecho de que tengamos menos masa y menos fuerza, pues también nos va predisponiendo a que nos movamos menos, ¿no? Entre menos fuerte me siento, también menos cosas hago y menos me muevo.
Entonces, el hecho de que haya menos actividad de estos músculos, pues también va a hacer que ese metabolismo del hueso cambie y también vaya disminuyendo. Entonces, ahí es donde se vuelve como este círculo vicioso en el que si yo tengo menos músculo, pues mis huesos también van a ir poco a poco tendiendo a ser más frágiles. Pues todo mal. Ujú. Ahora, hablábamos al comienzo y ya citabas la importancia del ejercicio físico. Y normalmente pensamos que cuando estamos haciendo ejercicio vamos a beneficiar nuestros músculos, pero también beneficia el hueso o no. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan estos beneficios? Realmente el ejercicio físico tiene beneficios a todos los niveles. Hablando en específico, por ejemplo, del hueso, ya decía, ¿no? Que el hecho de que nuestros músculos se muevan va a causar un impacto en el hueso. A final de cuentas, los músculos están agarrados a los huesos por medio de tendones, que serían como unas cuerditas si lo queremos ver así, que Ujú. va agarrado al hueso. Entonces, cada que un músculo se mueve, ese tendón va a jalar esa unión que tiene con el hueso. Entonces, ya tan siquiera esa tracción va a hacer que el hueso como que se active y genere más hueso. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando un hueso tiene impacto, ¿no? Por ejemplo, al caminar pasan las dos cosas. Tenemos el impacto como de nuestro peso sobre el piso, que eso genera ya un impacto sobre ese hueso y hace que se haga más fuerte. Y pues el hecho de que vayamos caminando hace que nuestros músculos se muevan. Entonces, ya tan siquiera un ejercicio tan sencillo como caminar, pues me va a generar estos beneficios. Obviamente, esta parte del metabolismo óseo también va relacionada con otras cosas, ¿no? Como la nutrición. Entonces, mucho del ejercicio lo que hace también en esta señalización que hace, ¿no? Al movernos, es que muchos de esos minerales que nosotros obtenemos de la dieta se peguen al hueso. O sea, realmente es muy necesario que, por ejemplo, aunque yo coma bien, tome el sol, etcétera, si yo no hago ejercicio, muchos de esos minerales, que son como el cemento, por así decirlo, para fortalecer el hueso, no se van a pegar a ese hueso. Entonces, ese es uno de los principales beneficios que tendríamos sobre la salud ósea al hacer ejercicio. Y obviamente el hecho de que yo me mueva, haga ejercicio, por ejemplo, de fuerza, pues va a generar que esa masa muscular, el músculo me responda mejor, porque hace que, pues cada que yo me muevo, ese cerebro como que refuerce el circuito, ¿no? De mandarle la señal al músculo de moverse y ese músculo pues le manda una respuesta al cerebro de cómo se movió, etcétera. Y ese circuito, si lo queremos ver así, se va reforzando conforme yo hago ejercicio. Por eso es que a veces cuando hacemos ejercicio las primeras veces como que el ejercicio nos cuesta trabajo, no nos sale tan bien en movimiento y conforme ven esta repetición y el cuerpo se acostumbra y refuerza estos circuitos, pues el movimiento se me hace mucho más natural, más sencillo, etcétera, ¿no? Que, Además de que pues estos músculos también van a crecer. claro, que justamente a eso se refiere el entrenamiento, ¿no? Vamos acostumbrando a nuestro cuerpo a esos movimientos y entonces podemos incluso luego, para los que usamos pesas, pues resistir mucho más los retos que nos vamos poniendo. Y me encanta lo que dices porque yo creo que no hay regalo más bonito que un cuerpo que se mueve con nosotros, que nos permite hacer cada una de esas cosas que nos ponemos como metas, ¿no? Pero regresar a que el principio básico del movimiento puede ser una caminata vigorosa, ¿no? Ponernos los tenis, hacerlo diariamente, 30 minutos ya son súper saludables. Y luego sí pensar, por supuesto, si hay otra serie de movimientos, actividades posibles por nuestra edad, por nuestra salud y por nuestras posibilidades. Ahora, hablemos de lo contrario. ¿Qué pasa cuando dejamos de movernos? Yo decía hace un ratito, oye, puede ser que por trabajo, que me parece que es una excusa, no, pues es que el trabajo no me deja moverme, o por enfermedad, por una lesión. ¿Qué le sucede al cuerpo cuando el movimiento disminuye o prácticamente desaparece en nuestras rutinas diarias? Justo tenemos un fenómeno, pues literal de pérdida en general, ¿no? Si lo queremos ver, sucede como a diferentes niveles y obviamente va a depender, ¿no? El tiempo. Aquí sí es algo como bien crucial y pasa algo bien chistoso que pues pasa mucho en los gimnasios, ¿no? Que es bien difícil ganar estas cosas, pero se pierden bien rápido. Rapidísimo. Entonces,
Ajá, eso es algo como de lo principal, que el tiempo sí es un factor crucial, ¿no? Desde los primeros días que yo, por ejemplo, bajo mi nivel de actividad o dejo de moverme, van a pasar varias cosas. Una es que principalmente, pues estos circuitos que yo hablaba de la parte como del control del cerebro sobre el movimiento, pues se van, al no usarse, se van perdiendo, como que el cerebro los va apagando porque no los está usando, ¿no? Entonces prioriza otras cosas y eso se van apagando. Entonces, ese control del movimiento pues va disminuyendo, va siendo un poco más difícil. También pues a nivel del músculo, si no hay esta contracción y pues básicamente muchos procesos metabólicos que pasan cuando el músculo está activo, pues este músculo también va a empezar a perder, ¿no? Normalmente primero empieza por la pérdida de fuerza y ya después se empieza a perder el volumen. Y pues obviamente al haber estos cambios y al no haber este estímulo sobre los huesos, lo que va a pasar es que justo en los huesos tenemos dos células como principales, los osteoblastos y los osteoclastos. Si lo quieren ver así, los osteoblastos son los que crean el hueso y los osteoclastos son los que lo deshacen. Entonces, normalmente estos siempre están en equilibrio, pero si yo me dejo de mover, deja de ver estos estímulos sobre el hueso, estos osteoblastos empiezan como a apagar y los que empiezan a trabajar más son estos osteoclastos. Entonces, en vez de que estén como alineados y hagan como la misma, como una actividad en equilibrio, estos osteoclastos empiezan literalmente como a comerse el hueso, entonces por eso es que se va haciendo pues más frágil, más porosito y pues esto obviamente si el tiempo de inactividad es muy prolongado, pues obviamente el daño o esta pérdida va siendo mayor. Entonces, déjame entenderte. Mira, muchos de nosotros trabajamos horas en un escritorio, estamos sentados durante horas, o peor aún, o los niños, los jóvenes hoy pasan mucho más tiempo frente a una pantalla que en el parque jugando, o los adultos mayores, que de repente también ya solitos en casa pasan muchas horas en el sofá frente a una pantalla y que no se están moviendo. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Cómo ya nos explicaste cómo se va debilitando el hueso, pero qué le puede pasar al cuerpo en general en términos de cambios? Lo que les decía que el tiempo es como un factor crucial, ¿no? Porque básicamente el tiempo que yo paso activo siempre me va a generar estos beneficios de los que hablábamos, ¿no? En diferente medida porque va muy de acuerdo a qué tan intenso es esa actividad física. Por ejemplo, si yo solo salgo a caminar, sí voy a obtener beneficios, pero probablemente no van a ser la misma cantidad que a lo mejor si yo me salgo a correr o si me salgo a hacer pesas o hago otro tipo de ejercicio que implique, por ejemplo, que mi corazón lata más rápido o que yo esté cargando, por ejemplo, un peso más grande, etcétera. Entonces pasa lo mismo hacia la inversa. Entre menos intensidad tiene de estímulos el cuerpo, por ejemplo, estar sentados, pues no va a ser lo mismo que yo esté sentada 10 minutos al día, que esté sentada 3 horas, ¿no? ¿No? Ya sea de inactividad o de actividad, es la respuesta que voy a tener en el cuerpo. Ujú. Normalmente, cuando tendemos como hacia la inactividad, lo primero que va a haber en estos cambios, pues va a ser, por ejemplo, esta pérdida de fuerza, ¿no? A lo mejor yo no voy a ver que mi cuerpo cambia tan rápido en cuestión de músculo en los primeros días, pero sí voy a empezar a perder un poco de fuerza, ¿no? Y como de estas habilidades, por ejemplo, para cargar cosas, para moverme más rápido, etcétera. Si esta inactividad continúa, ahí es donde vamos perdiendo ya esta masa muscular y se va haciendo pues más delgadito el músculo. Y aquí viene como otro componente, ¿no? Nuestro cuerpo está hecho pues de varias cosas, pero principalmente pues somos agüita, grasa, músculo y huesos. Entonces, normalmente esta relación también músculo-grasa pues va muy relacionada a la actividad. Entonces, normalmente cuando nosotros empezamos a perder músculo, también empezamos a ganar grasita. Entonces, eso también son como de estos primeros cambios que justo empezamos a ver, ¿no? A lo mejor si yo dejo de hacer actividad física o empezamos a trabajar, por ejemplo, en una oficina, pues también de los primeros cambios que yo empiezo a ver son estos cambios en composición corporal en el que a lo mejor ya me aprieta un poquito más la ropa, empiezo a tener un poquito más de acumulación de grasa, sobre todo como en ciertas zonas, y también pues algo que puede pasar es que mi circulación puede cambiar, ¿no? Y al cambiar la circulación por no haber esta actividad del músculo, pues yo también puedo empezar a retener pues más líquidos, ¿no? Entonces normalmente nos sentimos más inflamados, más hinchados, etcétera. Ahora, doctora, normalmente cuando alguien tiene 55, 60, dicen,
Ay, ya a estas alturas de mi vida, no hice ejercicio antes, cuando estaba joven, ya a estas alturas de mi vida, ¿ya para qué? ¿Qué les dirías a esas personas y qué tipo de actividad les recomendarías para empezar? Aquí el mensaje como que me gustaría dejar es que nunca es tarde para movernos. De hecho, somos sistemas que estamos diseñados para movernos, ¿no? El cuerpo humano está diseñado para moverse. Entonces, a lo mejor es difícil, ¿no? Cuando ya tenemos como una vida muy sedentaria o estas vidas como muy ajetreadas que tenemos, por ejemplo, en las ciudades grandes, es difícil encontrar, ¿no? Estos momentos para irme al gimnasio una hora a hacer ejercicio o, pues sí, ¿no? Salirme a hacer alguna otra actividad que implique mucho tiempo. Pero aquí lo que me gustaría dejar como mensaje es que la actividad física puede verse de muchas formas, ¿no? Porque hay diferencias entre qué es una actividad física y qué es el ejercicio. E incluso eso también se diferencia del deporte. Pero Ujú. el hecho de que yo haga una actividad física, incluso que elija, por ejemplo, si voy a ir al súper y no me queda tan lejos, en vez de irme en el coche, irme caminando o irme, por ejemplo, en la bici, ¿no? Estos trayectos, por ejemplo, que tenemos en vez de metro o el metrobús, ¿no? Que es muchas veces donde pasamos mucho tiempo en el transporte público. Si yo elijo, por ejemplo, una actividad que implique que yo me mueva más, eso ya me va a estar beneficiando. Aunque yo no me pueda dedicar 3 horas a ir al gimnasio, el hecho de que yo vaya agregando, ¿no? Estos 10 minutitos de actividad física en diferentes momentos del día, siempre va a ir sumando. Sí, las guías de actividad nos hablan, ¿no? De media hora, una hora de actividad física, pero a veces, pues eso tiende a ser incompatible, ¿no? Con las rutinas diarias, pero el hecho de que yo vaya agregando, ¿no? Pequeños momentos de actividad física, pequeños momentos de intensidad, así sean 10, 15 minutos, eso siempre va a ser mejor que Que pase esos nada. 15 minutos en nada. Exacto. Ahora, decía al comienzo que eres fisioterapeuta, pero además experta en deporte, ¿no? ¿Qué has aprendido? ¿Qué podemos compartirle a la gente de eso que has visto en los deportistas de alto rendimiento? Evidentemente son realidades distintas, son rutinas distintas, objetivos distintos, pero yo creo que hay hábitos, que hay tips, de preparación física, por ejemplo, que podemos también las personas que hacemos deporte de manera recreativa o los que quieren empezar o los que están interesados en cuidar sus huesos, sus músculos, pueden adoptar en su vida cotidiana para sentirse mejor. Mm, Creo que hay varias cosas, pero básicamente las que me gustaría como resaltar, ¿no? Y traer de estos ámbitos como de deporte de alto rendimiento hacia la vida común. Una sería la constancia. El hecho de que yo sea constante, ¿no? Con estos 10 minutos de caminata diarios, ¿no? Así no sean más. El hecho de que yo sea muy constante con estos 10 minutos de caminata van a ser mejor a que si, por ejemplo, yo solo un día a la semana me puedo ir al gimnasio una hora. Porque básicamente entre más estímulo tenga el cuerpo, ¿no? En cuestión de qué tan seguido se lo doy, va a ser mejor a que un solo día yo me aviente 3 horas en el gimnasio. Entonces, la constancia creo que sería uno de los principales. Y la segunda es que, por ejemplo, muchos de los hábitos de vida, ¿no? Actualmente que tenemos un poco descuidados, muchas veces son lo que hace la diferencia. ¿No? Por ejemplo, comer bien a las horas que tengo que comer y dedicar tiempo al descanso son dos factores claves que justo van a ayudar a que tanto el hueso y el músculo se mantengan en buena condición. Una, porque si yo no como bien o no alcanzo, por ejemplo, mis requerimientos nutricionales, tengo una dieta variada, pues no voy a obtener todos estos precursores, por así decirlo, de esa salud ósea y de esos músculos. Entonces, el hecho de que yo tenga una nutrición balanceada, variada, no necesita ser cara, pero que sí tenga estos factores, pues me va a ayudar, ¿no? Porque ya voy a tener como la materia prima para empezar. Y pues el sueño es bien importante, ¿no? Es uno de los más sacrificados en la vida actual, pero básicamente muchos de los procesos en los que se construye el músculo, o sea, muchos pensarían que durante el gimnasio es donde se construye el músculo. Y no, la realidad es que ahí el músculo sufre una destrucción, ¿no? Sí, las fibras del músculo se rompen, pero justo se rompen porque en los procesos de reparación, si ese músculo no se rompió, pues no se puede reparar y no puede crecer. Pero esos procesos de reparación se dan mientras dormimos. Entonces, si nosotros no dedicamos o no priorizamos un poco la parte del sueño, ¿no? Ya sea en tiempo y en calidad,
pues por más que yo vaya 4 horas al gimnasio todos los días, no voy a ver esos beneficios en mis músculos, ¿no? Al momento de crecer. Y la otra, pues, que me gustaría finalizar con esa porque creo que es muy importante, es pues la progresión, ¿no? El hecho de que yo si nunca he hecho ejercicio y quiero empezar a hacerlo, muchas veces el error más grande es empezar así a lo máximo, ¿no? O sea, quererme ir de 0 a 100. Entonces, el hecho de que yo empiece poco a poco, ¿no? Haciendo estos sumas de 5 o 10 minutos, irle subiendo un poquito como la intensidad, empezar con pesitas, etcétera, siempre va a ser mejor para esta salud ósea, pero también me va a prevenir lesiones, que es muchas veces lo que frena a la gente cuando empieza a hacer ejercicio, ¿no? Que queremos entrar el 1 de enero al gimnasio e irnos a hacer la misma rutina que el que lleva 7 años, pero pues ya la siguiente semana pues ya no nos podemos mover, empezamos a tener lesiones y eso otra vez nos regresa a la vida sedentaria. Entonces, que la gente pues también tome como estos consejos desde la parte pues amable, de ser amables con ustedes, de cuidar su cuerpo y justo ir progresando, ¿no? No pasa nada, no son carreritas. Entonces, ir poco a poco, pero sí ir aumentando. Fíjate que me encanta lo que nos has compartido porque uno, ¿no? Constancia, decías, y definitivamente el esfuerzo de un día o de dos no genera un efecto en el largo plazo, pero esfuerzos pequeños, constantes, permanentes, durante todos los días van a generar mejores beneficios. Hablabas también de la importancia de la alimentación. Hemos oído hablar mucho de la relevancia que tiene completar las porciones, como decías tú, pero en particular la proteína como materia indispensable para la construcción de músculo. Luego, me encanta lo que dices porque la gente piensa que hacer músculo o tener un mejor estado físico solamente tiene que ver con moverse, pero también tiene que ver con descansar, con tener unos hábitos de sueño correctos y las horas necesarias. Entonces, esto que decíamos antes de, no, hombre, yo con 4 horas al día tengo porque soy hiperactivo, hiperactiva, pues la verdad es que no le estamos haciendo bien a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, pero también como hoy estamos hablando a los músculos y a los huesos. Y luego la progresión, y tienes mucha razón, chance y al comienzo es mejor hacer ejercicio sin peso y luego tener un peso un poquito más alto y luego irlo incrementando en la medida en que nuestro cuerpo va respondiendo para evitar, como decías tú, lesiones y finalmente ser gentiles con nosotros, porque creo que ser gentiles significa cuidarnos y entender que todo lo que queremos hacer en la vida pues necesita de este cuerpo maravilloso que tenemos y que requiere todos estos cuidados. Ahora, justo en esta misma línea de ofrecerle tips a las personas, creo que otro, sin duda, doctora Berenice, es la preparación física antes del ejercicio. ¿Qué recomendaciones nos darías? Porque de repente la gente dice, ya va a empezar a correr y entonces no hay calentamiento, no hay nada, eso también genera lesiones. Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones en ese sentido? Vamos a tener como algunos puntos muy básicos, ¿no? Que incluso si alguien nunca ha hecho ejercicio, siguiendo como esta pues pequeña receta, puede empezar a generarlo y ya obviamente pues de ahí seguir avanzando. Algo muy importante y que sí, bueno, normalmente no lo hacemos, ¿no? O sea, en México, pero sí es algo como que se sugiere, es si yo nunca he hecho ejercicio, algo muy importante es que se acerquen a algún profesional de salud, por ejemplo, puede ser su médico, su fisioterapeuta, etcétera, para que les hagan una valoración, ¿no? Porque también, pues, sí hay algunos riesgos inherentes al ejercicio, ¿no? Puede haber lesiones, puede haber muchas cosas, pero estos riesgos se pueden minimizar si yo sé de antemano, pues, que estoy listo para hacer ejercicio, ¿no? Sobre todo que, pues, en algunas poblaciones o en ciertas edades, pues, a lo mejor tenemos ya alguna enfermedad de base. Entonces, ese es un muy buen consejo, acercarnos, ¿no? Si llevo muchísimo tiempo sin hacer ejercicio o nunca he hecho ejercicio, acercarme, ver a lo mejor en una revisión rápida que todo esté bien y ahora sí, empezar a hacer ejercicio para evitar, ¿no? Algún riesgo. Y ya que, pues, dejamos eso como listo, normalmente una rutina de ejercicio tiene que ser variada. Esa es la principal. O sea, idealmente tendríamos que tener como varios componentes y cada sesión sí debería tener como una estructura. Primero deberíamos empezar por un calentamiento. No necesita ser un calentamiento muy largo o muy
sofisticado, pero básicamente el calentamiento nos sirve, una, para empezar a despertar el cerebro, o sea, avisarle que vamos a empezar a hacer ejercicio y que justo empiece, ¿no? A aprender como todos esos sistemas y funcione mejor. Empezar a mover las articulaciones, los músculos, por lo que normalmente, pues el hecho de que yo inicie, ¿no? En mover mis articulaciones en general, ¿no? Todos estos movimientos corporales, justo va a hacer que las articulaciones, literalmente, todos los tejidos entren en calor, funcionen mejor y pues nos evitemos una lesión. Entonces, el hecho de que yo haga ejercicios de movilidad, ¿no? En general de todas mis articulaciones, de todas las partes del cuerpo, va a empezar a generar estos beneficios y ahora sí, ya puedo empezar con mi sesión de ejercicio, sea por ejemplo que vaya a salir a caminar, que vaya a correr, que vaya a hacer fuerza, ese sería como la parte como clave del ejercicio. Y si al final, una vez que yo ya terminé de correr o de hacer pesas, sí es importante tener un periodo de enfriamiento o vuelta a la calma, se le conoce, ¿no? Que es este momento en el que yo ya terminé de hacer el ejercicio y voy a utilizar algunos movimientos, pueden ser estiramientos muy suaves, igual movilizaciones como más lentas, porque ahora lo que buscamos es regresar al cuerpo como a ese estado basal, como de reposo. ¿No? Entonces es ir calmando otra vez al cerebro, al corazón, ir, por ejemplo, estirando esos músculos que yo sometí a mucha actividad, justo para que después, al día siguiente, por ejemplo, a mí no me cueste tanto trabajo mover, ¿no? Porque estos músculos después de hacer ejercicio, como decía antes, pues se rompen un poquito las fibras. A lo mejor no es una ruptura que nosotros veamos o que nos salga un moretón, pero sí hay esta ruptura. Entonces, este periodo de vuelta a a la calma justo me va a ayudar, ¿no? A que mi circulación también mejore y yo no tenga tantos efectos, pues no tan deseables después del ejercicio. Entonces, el hecho de que se lleven como esas tres partes, ¿no? De una sesión es algo importante para empezar a hacerlo. Y ahora, Buenísimo. y ahora sí que como que en tipos de ejercicio, pues hay muchos, pero puede ser desde caminar hasta, por ejemplo, irse a bailar un ratito, jugar. Hay algunos videojuegos que implican actividad física, entonces ahí sí podemos hacer muchos tipos de actividades. Claro, y como decías tú, el ejercicio necesita combinarse entre ejercicios de cardio y ejercicios de fuerza para lograr esta buena resultado que queremos todos. Y como ya dijiste, pues primero vamos a calentar, luego vamos a tener nuestra sesión de ejercicio y luego de enfriamiento o de estiramiento. Doctora Berenice Araiza, para cerrar. Si la gente que nos está viendo se quedara con un solo mensaje de esta conversación tan interesante que hemos tenido contigo, ¿cuál sería ese mensaje que te encantaría que se queden todos? El mensaje que me gustaría que se quede es que justo el movimiento es vida, ¿no? Y el que yo me mueva siempre va a tener beneficios. Y se pueden ver en muchos aspectos, pero principalmente, ¿no? Sobre todo conforme avanza la vida, pues el hecho de que yo me siga moviendo va a ayudar a que yo me mantenga autónomo y libre. Entonces, eso se construye desde chiquitos, ¿no? O sea, eso sí es algo que es un efecto acumulativo. Entonces, pues si yo tengo niños, como que ese consejo que yo daría es que esta salud, o sea, se cuide desde ese momento, ¿no? Esto se aplique desde ese momento. Y a lo mejor si yo ya estoy más grande y se me pasó, ¿no? Como darles énfasis después, nunca es tarde, ¿no? Siempre voy a tener un beneficio al moverme, así tenga 30 o tenga 50. Pues me encanta lo que dices, creo que nos quedó claro a todos que huesos y músculos trabajan juntos y que como dijiste tú, el movimiento es vida, así que vamos todos a movernos. Doctora Berenice Araiza, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Amo mis huesos. Muchas gracias por la invitación. Y gracias también, por supuesto, a IOF por invitarme, por desarrollar estos espacios, a Retos Femeninos por hacerlo posible. Así que si les gustó esta entrevista, compártanla con familiares, con amigos, con colegas.
para que entendamos juntos por qué es tan importante cuidar a nuestros huesos, movernos, fortalecer nuestros músculos. Sigan por favor las redes de IOF y de Retos Femeninos para que conozcan más sobre la salud de sus huesos y se puedan enterar de las próximas entrevistas que seguro también traerán información valiosa para que cuidemos nuestra salud. Yo soy Juana Ramírez y me encantó estar en este espacio de Amo mis huesos.